Bolivarianismo. Simón Bolívar. El bolivarianismo es una corriente de pensamiento político teóricamente basado en la vida y obra de Simón Bolívar, que se ha convertido con los años en una cuestión de culto con mayor o menor apoyo en los países bolivarianos: Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela. El bolivarianismo, como ideología, une el republicanismo cívico-humanista y, según varios sectores izquierdistas, el socialismo. Hoy en día los líderes políticos basan sus propios proyectos en interpretaciones de los ideales de Bolívar. Véase por ejemplo, el más conocido y actual, iniciado por el presidente de Venezuela Hugo Chávez, ahora promovido por su sucesor el presidente Nicolás Maduro, llamado también el primer presidente chavista de Venezuela, el presidente de Ecuador Rafael Correa y el presidente de Bolivia Evo Morales, quienes se basan en las ideas de Simón Bolívar y que se enmarcan en el denominado socialismo del siglo XXI, surgido a raíz de la revolución bolivariana en Venezuela. En Colombia los ideales del bolivarianismo fueron las bases fundacionales del Partido Conservador Colombiano alrededor de 1847, pero han sido reinterpretados hacia el socialismo por sectores del Polo Democrático Alternativo y sectores del Partido Liberal Colombiano. Santanderista como Piedad Córdoba. Índice 1. Orígenes. 2. Ideología. 2.1. Bolivianismo. Antecedente de latinoamericanismo. 3. Críticas al concepto de bolivarianismo. Orígenes. El historiador alemán Michael Zeuske identifica a José Antonio Páez como uno de los primeros militares que usa y rinde el culto a Bolívar de manera clara. Hasta comienzos de la década de los 40 del siglo XIX parte del Congreso venezolano se había negado a rendir culto a Bolívar. Páez y sus partidarios lograron finalmente en abril de 1842 que se aprobara por decreto la glorificación de Simón Bolívar. Páez también promovió la exhumación del cadáver de Bolívar desde Santa Marta y su entierro con gran pompa en Caracas. Páez quería también reemplazar el nombre de Caracas por el de Ciudad Bolívar, pero no consiguió apoyo para esa idea. La ciudad de Angostura sí se declararía Ciudad Bolívar en 1846. Manuel Caballero también identifica el inicio del culto a Bolívar con el traslado de los restos de Bolívar de Santa Marta a Caracas, pero ve el paso definitivo a un culto permanente en 1883, cuando Guzmán Blanco ordena la celebración del centenario del nacimiento de Bolívar. Dic. Ideología. La ideología bolivariana surge y busca imponerse en pleno siglo XXI tratando de sostenerse en los escritos de Simón Bolívar. Pero su origen es más bien el collaje de los principios de revolucionarios de Jean, John Jacques Rousseau, Karl Marx, bajo la opinión y las interpretaciones de Hugo Chávez. Es allí que esta ideología se cristaliza. Nacida Venezuela entre los años 1999 hasta el día de hoy, ha sido promovida por los chavistas por todo el continente. Los escritos de Simón Bolívar durante la lucha de independencia son muy importantes para consolidar la base intelectual del proyecto bolivariano. Entre las fuentes más influyentes son el documento de la Carta de Jamaica, el discurso de Angostura y el manifiesto de Cartagena. Este idealismo busca resaltar el derecho a la educación pública gratuita y obligatoria, el evitar la intromisión de países extranjeros al ideal bolivariano en las naciones americanas bolivarianas, así como la dominación económica de las potencias europeas o de cualquier país que no comparta el ideal bolivariano. Propone, también la integración energética, económica y política de los países de Latinoamérica. Bolivianismo, antecedente de latinoamericanismo. Bolívar llegó a la conclusión de que para alcanzar la independencia definitiva de la América española, debía crearse una república grande y fuerte que pudiera desafiar las pretensiones de cualquier potencia imperial y garantizar su propia independencia. Este proyecto estaba inspirado en la idea de una unión continental que abarcara desde el territorio de la Nueva España hasta el sur de Chile, la idea de Colombia como un país que debía hacerse realidad. Además se debía de trabajar por la integración de los pueblos recién liberados del Imperio Español. La frase "la patria es América" y si unimos todo en una misma masa de nación, al paso que extinguimos el fomento de los disturbios, consolidamos más nuestras fuerzas y facilitamos la mutua cooperación de los pueblos a sostener su causa natural. Divididos seremos más débiles, menos respetados de los enemigos y neutrales. La unión bajo un solo gobierno supremo, hará nuestras fuerzas y nos hará formidables a todos. Críticas al concepto de bolivarianismo. Marx consideraba a Simón Bolívar mismo como el creador del culto a su personalidad cuando se habría declarado a sí mismo
dictador y libertador de las provincias occidentales de Venezuela. Y crear la Orden del Libertador. También, es de hacer notar, que el mismo Bolívar, en carta a Santander, fechada el 21 de febrero, de 1826 le escribe: mi ejemplo puede servir de algo a mi patria misma, pues la moderación del primer jefe cundirá entre los últimos y mi vida será su regla. El pueblo me adorará y yo seré la arca de su alianza. Diversos autores consideran el bolivarianismo como parte de un culto a la personalidad motivado por fines políticos que poco tenían que ver con las ideas de Bolívar. Caballero considera que el bolivarianismo ha podido desarrollarse ante todo por un profundo desconocimiento de la historia. En su obra ¿Por qué no soy un bolivariano, caballero?, analiza los elementos del culto bolivariano que entroncan con mayor facilidad en la religión política fascista. Bajo la dominación de un hombre que se pretende el profeta del Dios único de la religión oficial del país que alguna vez se llamó República de Venezuela y hoy República Bolivariana. Caballero hace referencia a cómo ya el movimiento fascista italiano había usado la figura de Bolívar. Así, el ministro Giuseppe Botti escribe que la Italia fascista vislumbra en Simón Bolívar un temperamento en extremo cercano a nuestra sensibilidad política. Bolívar no solo es un libertador, sino también y sobre todo un hombre de armas, un condottiero. El fascismo honra en él quien ha sabido mantener apartado del nuevo mundo el pernicioso influjo jacobino y materialista. Para Caballero y otros historiadores, Bolívar es un personaje complejo que fue evolucionando desde el Congreso de Angostura, donde aún se ve una mezcla de liberalismo con conservadurismo hasta el momento en que crea la Constitución boliviana y finalmente el momento en que Bolívar se declara libertador, Dion presidente en 1828. Al final de su vida, Bolívar se habría convertido en un profundo conservador. Personas y grupos declarados bolivarianos. Fuera de Venezuela existen entidades que se declaran bolivarianos, entre ellos los presidentes de Bolivia Evo Morales, de Ecuador Rafael Correa y de Nicaragua Daniel Ortega. Las organizaciones políticas identificadas como bolivarianas se agrupan en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, iniciativa impulsada por Venezuela para agrupar a los partidarios de la Revolución Bolivariana a nivel continental. Santanderista como Piedad Córdoba por sus ideas de izquierda. Grupos de extrema izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. En años recientes, ha anunciado que ellos consideran estar inspirados, de acuerdo a sus propias interpretaciones, en estas mismas ideas inspiradas en Simón Bolívar. La Sociedad Bolivariana de Venezuela. Por decreto del general Eleazar López Contreras, presidente de Venezuela, el 23 de marzo de 1938 se crea la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Desde entonces la institución se ha caracterizado por el estudio y difusión del pensamiento de Simón Bolívar y trabaja por la formación de una conciencia colectiva del ideal bolivariano. Del 28 de julio al 7 de agosto de 1938, se reunió en Caracas el Congreso Bolivariano bajo la presidencia de Vicente Lecuna, dictó los estatutos de la recién creada sociedad e instauró su sede al lado de la casa natal del Libertador. Esta era la segunda creación, pues la primera correspondió al prócer Rafael Urdaneta, quien fundó el 28 de octubre de 1842 la Gran Sociedad Bolivariana de Caracas. El término bolivariano no se usaba todavía y fue aceptado por la Real Academia Española en 1927. Desde el mismo momento de su creación, la Sociedad Bolivariana de Venezuela ha venido sesionando y trabajando en difundir el pensamiento bolivariano a través de obras importantes como la edición de los escritos del Libertador, la más completa recopilación de la obra de Bolívar, la creación del Instituto de Estudios Bolivarianos y de la Fundación Rafael Urdaneta, al igual que la difusión de la obra bolivariana entre los jóvenes a través de las sociedades bolivarianas estudiantiles que funcionan en diferentes planteles educacionales de Venezuela. Véase también Congreso Bolivariano de los Pueblos. Revolución Bolivariana. Socialismo del siglo XXI Hugo Chávez. Antiimperialismo. Referencias. Para los que no encuentran al Bolívar socialista. Un partido conservador colombiano. Orígenes del conservatismo colombiano. Declaración del Movimiento Pueblos Unidos por Nuestra América, Alianza Bolivariana, 9 de diciembre de 2006. Aporrea, Movimiento Bolivariano en Colombia. Ceuske, Michael. Eine kleine Geschichte Venezuelas. Par. 97. La derrota de Chávez abre grietas en su